presentación. La charla de Pedro va a ser sobre síndrome respiratorio bovino, desafíos y estrategias de control. Y lo presento. Pedro reside actualmente en Toronto, Canadá, pero ha vivido también en Suiza, España, Francia y Estados Unidos. Realizó su licenciatura en veterinaria en 1995 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también realizó años más tarde su máster en gestión y manejo de explotaciones lecheras. Además, realizó en el año 2008 su Executive MBA en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Actualmente se desempeña como director técnico global de rumiantes en salud pulmonar y tecnologías de rendimiento para la firma Merck Animal Health. Además, fue director técnico y de marketing de diversas empresas de nutrición y salud animal desde hace 25 años y forma parte del equipo de marketing global en Merck Animal Health desde el año 2017. Pedro, ahora sí. Muy bien, ¿me escuchan todos entonces? ¿Te escuchamos? No. Sí, ahí te veo perfecto. Adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias Fernando, gracias Patricio y Juan también por la introducción a las jornadas, ha sido importante para mí para entender un poco el contexto y gracias a todos vosotros que estáis atendiendo a esta jornada hoy. Espero que lo que os vayamos a explicar hoy os interese. La idea de hoy es hacer una charla sobre el síndrome respiratorio bovino, haciendo un poco un repaso de lo que ha sido el control de esta enfermedad en el pasado, cómo estamos actualmente y hacia dónde nosotros pensamos que va a evolucionar el control de esta enfermedad en el futuro. Como os comento, un poco la agenda de lo que me gustaría discutir hoy es primero la evolución en el control del síndrome respiratorio bovino y acabar con una conclusión sobre qué es lo que hemos aprendido en todos estos años de control en cebaderos, en los engordes. ¿Cuáles son las estrategias de control que tenemos a nuestra disposición hoy? Y me gustaría tocar algunos aspectos importantes como es la evaluación del riesgo, el procedimiento de la metafilaxia, la combinación en la terapia con antiinflamatorios para tratar animales enfermos y hacer un toque ligero sobre el problema de la resistencia antimicrobiana, que es uno de esos factores externos que tiene peso en las decisiones que estamos tomando en la actualidad y en las que tomaremos en el futuro. Y finalmente me gustaría acabar con una pincelada de hacia dónde creemos que va a evolucionar el control del. Perdimos tu audio, Pedro. Y la presentación, Fer. La presentación también, es cierto. Vamos a ver si podemos solucionarlo. A ver, ahora, Pedro. ¿Me escucháis? Ahora sí, a ver si podés compartir la presentación. Sí, disculpar, no sé qué es lo que ha ocurrido, la verdad. Pedro, a ver, Juan, y lo tengo, no sé si lo podremos solucionar, si no lo tengo yo a Claudio, que está ya conectado. En todo caso, si se demora, le pregunto a Claudio si él puede comenzar. Pedro, yo no sé si estás conectado desde un teléfono o desde la computadora, a mí me parecía como un teléfono.
Sí, estoy conectado desde el teléfono, pero la computadora también. Os veo a todos y veo perfectamente la pantalla. Lo que no entiendo es por qué ha salido la presentación de acá. ¿Me escucháis, verdad? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahí está entrando, ahí está Ahí compartiendo. está, ahora sí, perfecto. Bueno, disculpar por este detalle técnico. No sé dónde os habíais quedado, pero básicamente lo que quería repasar un poco es hacer un punto sobre cómo hemos evolucionado el control de la enfermedad, qué herramientas tenemos hoy para controlar la enfermedad y hacia dónde creemos que el control del síndrome respiratorio bovino se va a dirigir. Una breve introducción sobre, todos lo sabéis, qué es el síndrome respiratorio bovino, también conocida como fiebre del transporte, complejo síndrome o enfermedad respiratoria o Bovine Respiratory Disease, BRD en inglés. Todos entendemos que esto es un proceso multifactorial en el cual hay un factor fundamental que es una situación de estrés para el ternero o la ternera que va a desencadenar un proceso que acaba con un cuadro respiratorio. Los agentes implicados en el proceso, por un lado tenemos los virus, herpesvirus, virus respiratorio sincitial, parainfluenza, VVD y otros nuevos virus que cada día se investigan. También tenemos un coronavirus bovino en el caso del vacuno. Y después las bacterias fundamentalmente, y entre ellas la que destaca, que es Mannheimia hemolítica, como principal agente causante del proceso respiratorio que va a acabar generalmente con una sintomatología bastante clínica y aguda en los animales. Otras bacterias como Pasteurella multócida, Histophilus somni o Mycoplasma bovis, que se asocia generalmente a procesos más crónicos, también tienen importancia en este cuadro. Mucho se ha escrito sobre y se ha hablado sobre el síndrome respiratorio bovino. El Servicio Epidemiológico estadounidense, que trabaja en evaluar y cuantificar el impacto de diversas enfermedades y entre ellas el síndrome respiratorio bovino, realiza informes periódicos que tardan una serie de años. El último disponible es del año 2011 y en él se estimaba que el impacto económico para la industria norteamericana del síndrome respiratorio bovino supera con creces el $1 billón americanos. Y evidentemente esto significa que hay un gran esfuerzo por parte de múltiples actores en el sector, desde los productores hasta las compañías que prestan servicios, en tratar de controlar este problema. Sin embargo, en ocasiones tendemos a olvidar el tipo de animales con el que estamos tratando y qué es lo que hace que los terneros tengan realmente una susceptibilidad tan grande a un proceso de tipo respiratorio. Lo que os muestro aquí es una diapositiva que es bastante antigua, pero que ilustra muy bien cuál es el problema fundamental que tenemos con el ganado vacuno y los procesos respiratorios. Este es un estudio que se realizó comparando dos animales del mismo peso, de dos especies diferentes, vacuno y caballo, para evaluar cuál es la capacidad pulmonar de estos dos animales con un peso equivalente. Y lo que podéis observar es que en el caso de la vaca la capacidad pulmonar estaría en torno a los 12,5 litros para un animal de sobre unas 1.000 libras. En el caso de un caballo con un peso equivalente, ese volumen pulmonar es de 42 litros. O sea, hay una diferencia abismal entre la capacidad respiratoria en cuanto a volumen entre un caballo y una vaca. Y realizando el mismo esfuerzo para oxigenar todos los tejidos, el animal vacuno tiene que hacer un esfuerzo realmente suplementario. El otro parámetro que se midió aquí es el consumo de oxígeno. ¿Cuánto realmente oxígeno consumen estos dos animales? Y de nuevo aparece una discrepancia fundamental, y es que el consumo de oxígeno medido en mililitros por minuto es bastante superior en el caso del ganado vacuno con respecto a un caballo. Por tanto, tenemos dos parámetros muy importantes que nos permiten estimar que cuando estamos trabajando con ganado vacuno en situaciones de challenge o desafío respiratorio, son animales que fisiológicamente y anatómicamente van a estar más comprometidos que otro tipo de animales. Otro de los parámetros importantes, y disculpar porque voy a mostrar básicamente información de Estados Unidos, se refiere a la evolución en el control del síndrome respiratorio bovino desde el punto de vista de las condiciones de cría. Lo que podéis observar aquí es un mapa de Estados Unidos y la zona puntuada en color azul
se corresponde como lo que se conoce el cinturón del maíz, el Corn Belt, los lugares de producción de maíz en el país. En el año 1869 se estima que había como unas 30 millones de cabezas de ganado vacuno en Estados Unidos. Llegaron a un pico en 1975 sobre 132 millones y en la actualidad estamos hablando que está muy cerca de los 94-93 millones de cabezas. Pero originalmente todos esos animales se ubicaban en las zonas de producción de maíz y hasta que realmente se dieron cuenta de que resultaba mucho más barato transportar el maíz a lugares donde los animales se encontraran en condiciones un poquito más favorables para la cría. Y lo que ocurrió fundamentalmente es que, y es lo que muestra este mapa, se distribuyó muchísimo ganado por otras zonas centrales de Estados Unidos, con la implicación fundamental de tener que transportar a esos animales hacia centros diferentes de cría y de engorde. Obviamente, y todos sabemos que con el síndrome respiratorio bovino, el proceso de transporte, el proceso de mover animales y juntar animales de diferentes orígenes tiene un factor de riesgo fundamental y, por lo tanto, las condiciones de cría, y esto es un ejemplo de Estados Unidos, pero sospecho que en la Argentina puede ser una situación similar, ha ocasionado que tengamos siempre animales que están un poco al límite en lo que se respecta a su capacidad de reaccionar frente al proceso de tipo respiratorio. Un esquema similar que muestra esta gráfica es la gran cantidad de movimiento que se produce en animales en cebadero, en animales en engorde. Y un productor que tenga la vaca en el campo y los terneros tiene múltiples canales de comercialización para entregar el animal en forma de canal o de res a sacrificio en la parte final. Pero esos animales van a pasar por un conjunto de situaciones en las que van a estar mezclados con otros animales, como decía, transportados y en situaciones no siempre lo más favorables para evitar problemas de tipo respiratorio. Esto solamente lo comento porque a veces pensamos, cuando estamos trabajando en el engorde, bueno, tengo los animales, me llegan con un cierto riesgo, pero todo el historial de esos animales antes de llegar a nuestra explotación va a tener un peso fundamental en el resultado final desde el punto de vista sanitario del producto que vamos a trabajar. Desde el punto de vista de los patógenos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, sabemos que los virus, fundamentalmente el virus respiratorio bovino de tipo herpesvirus, virus sincitial, parainfluencia y VVD, actúan como agentes primarios, que son además inmunosupresores en muchos casos y predisponen a la enfermedad. Hay otros virus en la actualidad que también se investigan y que tienen potencialmente influencia en el proceso respiratorio o en el complejo respiratorio bovino, como el virus de la influenza, que es un virus de la gripe, el tipo D, el virus de la rinitis tipo A, también un tipo parecido al tipo de la influencia, el tipo B, y más recientemente el coronavirus bovino en su forma respiratoria, que también está presente, como digo, en el ganado vacuno. Pero como os decía, todos estos virus van a interactuar en un momento determinado entre una situación de estrés. Lo que generalmente va a provocar un problema grave en el engorde es la multiplicación de las bacterias como agentes secundarios y en algunas ocasiones primarios a ese desafío de tipo respiratorio. Y es importante destacar que a pesar de que existen un número variado de agentes bacterianos que pueden interactuar, Mannheimia molítica, Pasteurella multócida, Histophilus somnio o Mycoplasma, Mannheimia molítica es todavía el agente bacteriano primario en el síndrome respiratorio bovino. Y además está presente naturalmente en el tracto respiratorio superior de esos animales. Son esas condiciones de estrés, esa inmunosupresión ocasionada por los virus, lo que va a desencadenar en un proceso de tipo inflamatorio primero, que va a acabar con un cuadro respiratorio agudo, con fiebre, descarga nasal purulenta, depresión, anorexia. Importante también destacar que Mycoplasma bovis generalmente no se asocia con la neumonía aguda y está mucho más identificado a procesos cronificados del síndrome respiratorio bovino. Desde el punto de vista del manejo, lo que también hemos aprendido es que el precondicionamiento, y no estoy muy seguro si vosotros utilizáis este término, que es todo el procesado que se realiza antes de que el animal entre al engorde,
Eso sabemos que eso hecho con anticipación y en buenas condiciones va a garantizar de alguna manera que vamos a tener una situación de menor riesgo en los animales en el engorde. El destete, la vacunación, la castración, el descornado y la desparasitación, no realizada a la entrada del engorde, sino con anterioridad, va a facilitar el procesado de esos animales en lo que se respecta al riesgo del síndrome respiratorio bovino. Y también sabemos que en la medida de lo posible, cuando trabajemos con un origen único respecto a múltiples orígenes, estaremos en una situación de riesgo menor. Pero la realidad es otra, porque todo esto lo sabemos y simplemente os muestro aquí un ejemplo muy reciente. Un engordador en Estados Unidos que ceba 500.000 de animales en 9 engordes. Un 68-70% de esos animales son terneros castrados, el otro 30% son vaquillonas. La mayoría de origen nacional estadounidense y un 20% aproximadamente de México. Y sin embargo siguen teniendo una gran variedad de orígenes para esos animales y solamente hay un porcentaje muy pequeño de animales en los que ellos realmente conocen cuál es el historial sanitario. Es decir, que la definición de riesgo en los cebaderos industriales hoy en día sigue siendo todavía una definición de alto riesgo en muchos casos por diferentes factores. Uno de ellos es el origen de los animales, pero no solamente ese, sino también el transporte de larga distancia o de larga duración. Desde el punto de vista de las herramientas que tenemos para controlar los procesos bacterianos, hemos pasado por diferentes momentos en las estrategias de control. A finales de los 80, fundamentalmente trabajábamos con penicilinas, oxitetraciclinas, sulfonamidas, antibióticos no registrados específicamente para síndrome respiratorio bovino, que requerían en general, o requieren en el caso de los que se utilizan todavía hoy, varios días de tratamiento. Y no fue hasta los años 90 en el cual empezaron a aparecer, desde ese momento hasta hoy, nuevas moléculas antimicrobianas con un espectro mucho más específico diseñados para controlar el síndrome respiratorio bovino, evitando el uso fuera de la etiqueta y con una duración de acción mucho más larga que permitía trabajar con el concepto de la metafilaxia. Y lo tocaremos un poco más adelante, pero el concepto de la metafilaxia se refiere a tratar animales en situación de riesgo de manera preventiva con una medicación en masa para tratar de reducir el riesgo de enfermedad, en este caso de enfermedad respiratoria. Ceftiofur, tilmicosina, enrofloxacina, florfenicol, la tulatromicina, gamitromicina y la más reciente, la tilipirosina, son algunas de esas moléculas, de esos antibióticos que se han liberado del mercado con ese enfoque tan específico. En este grupo, el grupo de los macrólidos, ha sido un grupo que se ha trabajado de manera muy extensiva y se sigue haciendo todavía hoy en el tratamiento metafiláctico. Pero la metafilaxia, a pesar de ser un tratamiento que funciona bien y que nos ayuda a controlar las situaciones de riesgo, no está exenta de otros riesgos inherentes al tratamiento antibiótico y cada vez existe más presión fundamentalmente externa, pero también interna, en lo que se refiere al uso racional de antibióticos y los fenómenos de resistencia. Y lo veremos en un momento. En la actualidad lo que sabemos es que el síndrome respiratorio bovino, a pesar de todo lo que hemos aprendido, a pesar de que tenemos nuevas herramientas, a pesar de que sabemos mucho más sobre los agentes etiológicos, virus y bacterias, es que sigue siendo la enfermedad número 1 en engordes en Estados Unidos, responsable de en torno al con un 70-80% de morbilidad y responsable de un 45-55% de la mortalidad en esos animales y en el cómputo global de la mortalidad en el cebadero responsable hoy todavía por encima del 1%. Y de alguna manera cuando hacemos un análisis retrospectivo de cuál ha sido la evolución de la mortalidad, paradójicamente lo que vemos es que en Estados Unidos la mortalidad por síndrome respiratorio bovino ha aumentado. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, sinceramente yo creo que las cosas se están haciendo mejor, pero tendemos a cambiar pautas en el manejo que hacen que sigamos trabajando con situaciones de alto riesgo. Una de las cosas que tenemos que olvidar es que estamos manejando un proceso como es el síndrome respiratorio bovino, que es siempre un proceso con riesgo inherente al tipo de animales y condiciones de cría con el que estamos trabajando. Lo que comentaba sobre la fisiología y la anatomía y las condiciones de cría
son un riesgo que tenemos mientras las condiciones de cría no cambien. Se ha trabajado mucho en vacunación, precondicionamiento y metafilaxia para reducir el riesgo, pero de alguna manera no es suficiente porque todavía hay muchísimos animales que entran sin precondicionar a los engordes. Puntualmente, y esto es sobre todo en Estados Unidos, ha habido una entrada mayor de animales más jóvenes a los canales de engorde, con una mayor situación de riesgo para esos animales, y además ha habido más animales en los diferentes puntos de los canales de comercialización, lo cual significa que se ha estado trabajando con más animales a nivel de stockers, backgrounders, gente que está manejando esos animales en diferentes puntos de la cadena, y no es porque lo hagan mal, pero simplemente por juntar animales una y otra vez, pues seguimos aumentando el riesgo de estrés para esos animales. Y uno de los problemas que se identifican también muy claramente es que existen todavía una falta importante de incentivos para los programas de precondicionamiento. A lo que me refiero con esto es que de alguna manera todavía no existe un incentivo suficiente para tratar de hacer las cosas mejor en origen, y de alguna manera los productores que se tienen que dedicar al engorde pues tienen que trabajar un poco con lo que hay. Y eso pues nos tiene que hacer pensar que de alguna manera pues el problema en el que estamos hoy en controlar la enfermedad respiratoria bovina es un problema que va a estar durante un tiempo mientras no aparezcan sistemas de incentivado del productor originario en respecto a producir animales con menor riesgo y que lleguen precondicionados al engorde. O sea, de alguna manera lo que hemos cubierto hasta ahora es esta evolución en el control del síndrome respiratorio bovino y qué es lo que hemos aprendido. Y vamos a entrar un poquito ahora más en detalle en cuáles son esas estrategias de control que tenemos hoy en la mano, hasta dónde hemos llegado hoy y cómo podemos seguir trabajando con ellas. En primer lugar, uno de los aspectos más importantes es todos los procesos que tenemos hoy a nuestra disposición para tratar de evaluar en la medida de lo posible el riesgo de los animales que tenemos que engordar. Y está muy claro que todos estos factores que tenemos aquí en la diapositiva, animales provenientes de múltiple origen, de un periodo de transporte largo, en situaciones climatológicas adversas, cambios de climatología, cuando no se producen los procesos de precondicionamiento antes de entrar al engorde, y eso se tiene que producir a la entrada. Animales no vacunados o sin historia de vacunación y sin destetar, o animales muy jóvenes o con bajo peso, en todas estas situaciones estaremos trabajando con animales de alto riesgo. Y sí, tenemos herramientas para tratar de controlar estas situaciones, pero tenemos que ser conscientes de que no trabajamos con la mejor materia posible para tener un resultado sanitario y productivo al final en esos animales. Una mención importante con respecto al punto número 4 es que el uso de antiinflamatorios no esteroideos está demostrado que ayuda en varias medidas en tratar de controlar los procesos de tipo respiratorio, infecciosos e inflamatorios relacionados con el síndrome respiratorio bovino, y se utilizan todavía de manera muy insuficiente. Por lo tanto, es importante no solamente desde el punto de vista del bienestar animal, sino también desde el punto de vista de promover una recuperación más temprana de los animales que sufran el proceso. Es muy importante recordar que el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que es una herramienta que tenemos a nuestra disposición hoy, debería ser utilizada con más frecuencia. Después tenemos el proceso de identificar los animales que clínicamente aparecen enfermos. Lo que hemos hablado de evaluar la situación de riesgo se refiere a ese proceso en el cual estamos introduciendo una serie de animales en el engorde que vienen de este origen desconocido, sin vacunar, sin destetar. Esos son los factores que nos permiten decir voy a trabajar con animales en situación de riesgo, pero después tenemos que tener un sistema de identificación de animales enfermos en el corral. Y la verdad es que esto es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos hoy en día y todavía va a estar como un reto, un desafío muy importante para nosotros en el futuro. Hay diferentes sistemas de evaluar si un animal está clínicamente enfermo o no. Todos los que son productores identifican muy bien y rápidamente los animales que están clínicamente muy enfermos, pero obviamente lo que tenemos que tratar de hacer es saber cuándo ese animal empieza a mostrar los primeros signos de enfermedad para poder actuar rápidamente. Y es ahí donde empezamos a tener un problema. Lo que os muestra la diapositiva es una de estas metodologías
el método DAR, donde evaluamos si el animal está deprimido, si no come, si tiene respiración fatigada y un incremento de temperatura, y es muy claro que todo el mundo viendo esta imagen sabe que ese animal está enfermo. Pero, sin embargo, y todavía es uno de los problemas fundamentales que tenemos en muchos cebaderos, también en Norteamérica, es los grandes problemas de sensibilidad y especificidad del sistema de diagnóstico visual de animales enfermos. Y otra de las cosas que solemos olvidar, que es lo que tratamos de ilustrar con esta diapositiva, es que los terneros, el ganado vacuno, son presas y tienen una tendencia natural, innata, a ocultar síntomas de enfermedad, porque eso les convierte teóricamente en sujetos de la predación y, por lo tanto, tienen un mecanismo natural de tratar de ocultar los signos de enfermedad siempre que sea posible. Este es otro factor fisiológico de conducta muy importante que hace que sea muy difícil en muchas ocasiones detectar de manera precoz el síndrome respiratorio bovino. Y todos sabemos que una vez que el proceso avanza y tiende a cronificarse, el resultado que podemos esperar de cualquier intervención que hagamos se reduce drásticamente. Y por lo tanto, cada vez estamos poniendo más esfuerzo en tratar de identificar de manera temprana los animales que pueden estar afectados. Mención aparte deberíamos hacer ahora a la metafilaxia, que consiste en ese tratamiento preventivo con antibiótico a un grupo de animales ante la presencia o alto riesgo de enfermedad. Es decir, es un proceso de medicación en masa en base a una presunción de riesgo. Si hacemos una evaluación del riesgo de los animales que van a entrar en el engorde, podemos asumir de manera razonable que vamos a tener probablemente problemas de síndrome respiratorio bovino. Y, por lo tanto, justifican hacer un tratamiento metafiláctico. A título informativo, el uso de la metafilaxia en engordes de Estados Unidos de más de 1.000 cabezas se estipula en torno al 40%, y eso implica que se hacen tratamientos de sobre un 20% del total de los animales. Se refiere a tratamiento selectivo, pero al final no deja de ser un tratamiento selectivo con metafilaxia en el total de esa población. Se sabe que tiene un impacto muy claro en la morbilidad, es decir, que estamos reduciendo la contagiosidad del proceso de tipo respiratorio, pero el gran problema que tiene la metafilaxia, y más a largo plazo, es el cuestionamiento sobre si la metodología de la metafilaxia va a ser una metodología de actuación con tratamiento en masa de medicación que va a ser sostenible en el tiempo. Otro de los factores importantes que tenemos que evaluar es el tratamiento de animales que están enfermos. Y como os comentaba anteriormente, el síndrome respiratorio bovino cursa con un proceso inflamatorio agudo y con fiebre en muchas ocasiones. Y los antiinflamatorios no esteroideos ayudan a reducir la inflamación y la fiebre y el dolor que están asociados a este tipo de procesos. Como os comentaba, los animales van a tender a ocultar los síntomas clínicos, pero eso no significa que no se encuentren bien. Y, por lo tanto, un tratamiento combinado de antibiótico más terapia antiinflamatoria y analgésica es más que recomendable en esos casos. En síndrome respiratorio bovino, cloneximab globulina, por ejemplo, es una de las moléculas de elección. Está demostrado que reduce la fiebre asociada al síndrome respiratorio bovino y, además, reduce la consolidación pulmonar. Es decir, uno de esos factores importantes en animales que tienen o pueden tener comprometida su capacidad pulmonar, estamos haciendo un trabajo, si tratamos con antiinflamatorios no esteroideos, con cloneximab globulina para tratar de reducir esa consolidación pulmonar. He preparado algunas gráficas, no muchas, por no hacerlo demasiado pesado, simplemente para que veáis un poco la comparativa que supone el trabajar con una combinación de antibiótico con diferentes antiinflamatorios, y la columna CEL en color azul de la izquierda se refiere a Ceftiofur, un antibiótico, y observáis cuál es la media del porcentaje de consolidación pulmonar que se obtiene trabajando solamente con un antibiótico. La consolidación pulmonar estaría en torno a un 15%. Si trabajamos con antiinflamatorios, ya sea carprofeno, ketoprofeno o fluniximab globulina, reducimos de una manera muy significativa ese porcentaje de consolidación. De estas tres moléculas que presentamos aquí, carprofeno, ketoprofeno y flunixin en este estudio es la que tenía una diferencia significativa mayor en la reducción de la consolidación pulmonar con respecto a las otras. Por tanto, un efecto muy claro en reducir la consolidación pulmonar. La consolidación pulmonar se refiere a hacer que el pulmón
sea menos funcional y, por lo tanto, si reducimos la parte menos funcional, estamos aumentando la capacidad respiratoria de estos animales. Otro trabajo interesante que demuestra que la combinación de, por ejemplo, en este caso, tilmicosina con fluniximab también reduce el número de retratamientos en los animales que sufren el proceso respiratorio bovino, es decir, después de hacer un diagnóstico de síndrome respiratorio bovino y hacer un primer tratamiento, el tratamiento con fluniximab va a reducir el número de veces que ese animal se tiene que tratar. Por lo tanto, aumentamos la expectativa de eficacia del tratamiento si lo combinamos con un antiinflamatorio no esteroide. Y otro de los ejemplos de una de las combinaciones, probablemente sea la única en algunos de los mercados, combinaciones disponibles, que es florfenicol y fluniximab. Rexflor es el nombre del producto comercial en muchos de los países. Y lo que podéis observar aquí es la diferencia que hay entre trabajar con florfenicol solo o la combinación de florfenicol, fluniximab en la reducción de la fiebre, donde se ve un efecto sinérgico en trabajar con el antibiótico. Por un lado, va a hacer el mecanismo de control antibacteriano, y flunixin, que lo que va a hacer es reducir la fiebre y hacer que el animal se encuentre mejor. Quería hacer una mención sencilla y corta al proceso de resistencia antimicrobiana. Probablemente todos habéis escuchado pues la gran presión o sois sensibles a la gran presión que existe sobre el uso de antibióticos en producción en general. Y yo creo que el gran público en general es un gran desconocedor de realmente el proceso de resistencia bacteriana. Y entonces quería simplemente daros algunas pinceladas de la resistencia bacteriana y algunas de las cosas que todavía no sabemos y que pueden ser muy relevantes. Esta diapositiva lo que muestra es un esquema de lo que sería una célula bacteriana. El borde que observáis aquí, el borde de la célula, esa es la pared celular. Y todos los antibióticos necesitan realmente entrar en el interior de la célula bacteriana para tener su acción, ya sea una acción de inhibir el crecimiento, es decir, dejar que no se reproduzca más esa bacteria, o bien realmente destruir la bacteria. Bueno, las bacterias tienen mecanismos naturales de defensa frente a cualquier sustancia exógena. Los antibióticos son esas sustancias exógenas que van a tratar de destruirlas o inhibir su crecimiento. Y hay una serie de mecanismos conocidos que son los mecanismos de resistencia. De manera muy simple, la bacteria trata de defenderse evitando que el antibiótico entre en la célula. Puede tratar de defenderse haciendo que una vez que el antibiótico entra en el interior de la célula, lo elimina a una velocidad más rápida normal, y eso es un mecanismo de resistencia. Puede hacer que el antibiótico no se pueda unir en los mecanismos, en la maquinaria interna de la célula para la replicación o para producir cualquier tipo de sustancia y hacer que sea inefectivo. Y estos son mecanismos naturales de resistencia. Está claro que cuando un antibiótico se utiliza de manera continuada sobre una población de bacterias que es sensible, a la larga el proceso de resistencia puede ocurrir y acaba inevitablemente ocurriendo en muchas de las situaciones. Ahora bien, los procesos de resistencia y los mecanismos que tenemos para evaluar la resistencia no siempre implican que vayamos a tener un fallo clínico. Y hoy existe una cierta controversia con respecto a la eficacia in vitro, porque las pruebas que se hacen de resistencia se hacen en un laboratorio, y la relación que tiene esas pruebas que hacemos in vitro en un laboratorio con lo que ocurre realmente en el animal. Y en el caso del síndrome respiratorio bovino, es uno de esos ejemplos donde los mecanismos de resistencia interna que vemos en situaciones in vitro no siempre se traducen en un fallo en la eficacia en el tratamiento clínico. Eso no significa que no tenemos que ser cautos en el uso de los antibióticos, porque es una recomendación general usar los antibióticos sola y exclusivamente cuando sean necesarios, pero sí que nos dice de alguna manera que hay más cosas que tenemos que saber para tratar de controlar la resistencia. Y que de alguna manera las herramientas que tenemos hoy tenemos que usarlas de manera muy juiciosa para poder seguir utilizándolas en el futuro. A título de resumen de este segundo grupo, de este segundo bloque de la charla, la primera, como os he explicado, es la idea de ver un poco cómo hemos evolucionado, qué es lo que conocemos sobre el síndrome respiratorio bovino. El segundo se refería a las estrategias de control.
Y como resumen, podemos decir que tenemos que seguir utilizando las herramientas disponibles. Yo creo que el precondicionamiento, sobre todo con un trabajo mucho más efectivo en vacunación y manejo de los animales que llegan al engorde, es fundamental de cara al futuro en nuestro objetivo de reducir la incidencia del síndrome respiratorio bovino. Yo creo que hoy en día no tenemos una alternativa viable al uso de la metafilaxia en situaciones de riesgo, es decir, el tratamiento a la entrada del engorde con moléculas adecuadas para controlar la situación de riesgo de los animales, si llegan con esa situación de riesgo. En el tratamiento de animales con síntomas clínicos tenemos que pensar siempre en la terapia concomitante con antiinflamatorios no esteroideos, ya que es beneficiosa para el animal y además tiene implicaciones de bienestar. Y yo creo que una de las áreas en las que tenemos que trabajar todavía mucho más es en el área de manejo y diagnóstico del síndrome respiratorio bovino. Como os decía, son animales que tratan de ocultar los síntomas de enfermedad, pero de alguna manera tenemos que tratar de conseguir que los animales nos lleguen al engorde con un mejor estado sanitario para que tratemos de tener menos problemas después durante el proceso del engorde. Y con esto enlazo la tercera y última parte de esta presentación, que es qué cosas podemos hacer o hacia dónde creemos que va el futuro en el tema del control del síndrome respiratorio bovino. Más vacunas, de momento más metafilaxia, pero con control para tratar de reducir las situaciones de riesgo y fundamentalmente controlar mejor el origen de los animales para que nos lleguen animales con una situación de riesgo menor. Pero aún tendremos el gran problema de cómo identificar animales que se van a poner enfermos en el celadero, porque se van a seguir poniendo enfermos. Y es aquí donde enlazamos con la tercera y última parte de la charla, que es el uso de la tecnología para la detección precoz y el monitoreo. El diagnóstico del síndrome respiratorio bovino mediante la observación de síntomas clínicos, como os decía, plantea muchos problemas. Y hay aquellos interesados en la literatura científica habrá observado que existen numerosos artículos científicos que intentan evaluar de múltiples maneras a través de visual scores, evaluación visual de los animales, para tratar de categorizar los síntomas clínicos e identificar esos animales mediante la medición de la temperatura, mediante una combinación de la situación de riesgo. Y cada vez más vemos que realmente estamos trabajando en la dirección de conseguir que la tecnología nos ayude a solucionar ese problema. Y la tecnología hoy nos puede ayudar en controlar este problema en el sentido de identificar rápidamente a estos animales que pueden estar enfermos mirando a parámetros que clásicamente no hemos estado evaluando tanto, como puede ser el comportamiento, un monitoreo constante de la temperatura, el consumo, la actividad ruminal y otra serie de cosas. Por lo tanto, la tecnología tiene el potencial de proporcionar vigilancia precisa para poder hacer un tratamiento precoz y adecuado. Voy a hablar solamente de un par de estas, pero quería nombrar algunas de las cosas en las que la investigación está trabajando ahora para tratar de darnos herramientas para hacer un diagnóstico temprano de animales enfermos en el engorde. Uno de ellos es la ayuda computerizada a la auscultación. La auscultación mediante un fonoendoscopio es un sistema clásico de evaluar la capacidad pulmonar, pero requiere que las personas que hacen el proceso tengan realmente un gran conocimiento de la evaluación clínica. Lo hacen médicos veterinarios en muchos casos y, por lo tanto, complica de alguna manera el trabajo en el engorde para poder hacer un buen diagnóstico en base a este sistema. Tenemos también sistemas de monitoreo de actividad física o comportamiento y temperatura. Hoy se está trabajando también mucho en genómica, en tratar de identificar qué animales son realmente resistentes o más tolerantes al síndrome respiratorio bovino. Porque a pesar de que existen unas condiciones fisiológicas de la especie, como os comentaba, sobre la capacidad pulmonar o el volumen de oxígeno que necesitan, aún así existen diferencias individuales en cuanto a la tolerancia al síndrome respiratorio bovino. Y en un mismo grupo hay animales que se enferman y animales que no se enferman. Y hoy se está mirando al potencial genético de algunos animales para manifestar o no manifestar síntomas de síndrome respiratorio bovino. Otro de los aspectos que se está mirando también es el uso de la ultrasonografía transtorácica, que también requiere un equipamiento especial y por lo tanto hace que sea profundamente impráctica en muchas de las situaciones. Pero la nombro aquí simplemente para que tengáis una idea de que se están evaluando diferentes herramientas para tratar de afinar en la medida de lo posible el diagnóstico de animales enfermos en el engorde.
y se está tratando de incorporar sistemas que permitan el monitoreo con la menor intervención posible. Entonces, voy a comentar brevemente un par de estas soluciones en las que MSD forma parte hoy en la actualidad, porque hemos adquirido las compañías que se dedican a hacer este tipo de evaluaciones, y demuestra de alguna manera el compromiso que tenemos en seguir trabajando desde el punto de vista de la salud animal, pero también incorporando lo que la tecnología nos puede ofrecer para hacer un diagnóstico precoz y, por lo tanto, poder hacer un tratamiento mucho más certero y adecuado. Uno de ellos es Whisper. Whisper es un sistema de auscultación computerizada que lo que permite es que el fonendoscopio, el aparato que escucha el ruido pulmonar, hace una interpretación del ruido pulmonar, y el usuario lo único que va a recibir es un análisis que le va a proporcionar el propio dispositivo con una gradación entre 1 y 5 respecto a la situación de ese animal. O animal 1 sería un animal que estaría sano, animal 5 sería un animal que sería crónico, y en función de cada uno de estos niveles podemos decir un tipo de actuación. Esto se está testando en la actualidad y está solamente disponible en Estados Unidos, y está pensado para aquellos médicos veterinarios que trabajen a la entrada del engorde, en un engorde grande, para hacer una evaluación de los animales. Hay algunas versiones de este dispositivo que se quieren incorporar en la propia manga de manejo, de tal manera que se pueda automatizar y podamos hacer un sorteo de los animales, un reparto de los animales en función del ruido respiratorio, por decirlo de alguna manera, del ruido de la auscultación pulmonar, y nos permita decir qué tipo de actuación queremos hacer. Pero, como os decía, esto está todavía en fase de test. Otra de las opciones, y es otra de las compañías que recientemente hemos adquirido, es Quantified AJ. Esta compañía tiene un sistema de, creo que vosotros le llamáis en Argentina caravanas, crotales o aretes, que son, es un sistema, es un sensor electrónico que lo que va a hacer es monitorear constantemente la temperatura y la actividad de estos animales. Por lo tanto, un descenso en la actividad de los animales y un incremento de la temperatura monitoreado constantemente va a hacer que el dispositivo se ponga a emitir una luz parpadeante, y entonces el operario en el cebadero, en el engorde, es capaz de identificar al animal que puede estar enfermo. Y estamos trabajando también con esta tecnología para tratar de que nos ayude también en Estados Unidos a identificar animales enfermos desde los primeros momentos, y por lo tanto después podamos poner en marcha un tipo de tratamiento que nos permita obtener mejores resultados al final. Entonces, simplemente para terminar y a modo de resumen, la idea hoy era la de intentar cubrir un poco cuál es la evolución del control del síndrome respiratorio bovino, qué es lo que hemos aprendido, enfocándonos sobre todo en que sabemos que cuanto mejor lleguen los animales, mejor resultado vamos a tener. A pesar de eso, todavía hay muchos animales de los que desconocemos el historial sanitario, y por lo tanto tenemos que evaluar el riesgo y tener actuaciones concretas a la entrada en el engorde. Y tenemos que hacer nuestras vacunaciones, tenemos que hacer nuestro tratamiento metafiláctico, para tratar de controlar la situación de riesgo lo máximo posible. Recordad que es importante incluir la terapia con antiinflamatorios no esteroideos en animales con síntomas clínicos, sobre todo con fiebre, porque eso nos va a reducir el porcentaje de consolidación pulmonar y va a mejorar el bienestar de ese animal. Y tenemos que ser muy juiciosos en el uso de los antibióticos, porque el riesgo de la resistencia antimicrobiana sigue estando presente. Sabemos que es un mecanismo natural de defensa de las bacterias, pero no podemos limitarnos en el uso de los antibióticos, porque eso lo único que va a hacer es acelerar el proceso. También sabemos que en algunas ocasiones el hecho de que exista un proceso de resistencia in vitro no significa siempre que vaya a haber un fallo clínico, y por lo tanto, y eso es mucho más para la gente que trabaja en investigación, hay muchas más cosas que tenemos que averiguar para saber cómo manejar de manera adecuada el proceso de la resistencia antimicrobiana. Y finalmente, que el futuro pensamos que pasa por trabajar con tecnologías que nos ayuden a hacer una detección precoz y un diagnóstico que nos permitan monitorear esos animales nada más entren al engorde, y hay diferentes alternativas que estamos evaluando, que están disponibles en algunos mercados. La solución final puede ser una combinación de varias de estas tecnologías, y a futuro igual podemos imaginar un momento en el que estos animales que entren con un mejor estado sanitario, de una manera muy rápida y precoz podamos identificar rápidamente que pueden estar en un proceso, iniciando un proceso de síndrome respiratorio bovino, y por lo tanto podamos tener una actuación exitosa lo antes posible.
Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y